Santiago, buenos días República Dominicana y buenos días a todos aquellos que nos están viendo desde todas partes del mundo. Bienvenidos a una nueva emisión más en Buenos Días RD, aquí en el Canal 25, Canal de los Campeones. Gracias por estar en sintonía con nosotros, donde tratamos muchos temas tanto nacionales e internacionales, de política, economía y de todo y un chin más. El día de hoy, aparte de estos temas, tenemos un gran invitado, que es el señor Hipólito Martínez, miembro de la Fuerza del Pueblo, donde nos tratará algunos temas relacionados a lo que está ocurriendo en el partido, aquí en el municipio, la provincia de Santiago y otro poquito más. Así que antes de dar inicio oficial al programa, me gustaría darle la bienvenida a mi querido compañero Alberto. Alberto, buenos días. Buenos días, Venecia. Saludos, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en este viernes ya, iniciando el mes de agosto del año 2025. Avanza el año, avanza el tiempo, avanza la vida. Ya entramos como en una etapa de, ¿qué digamos? No, ya el año está finalizando, ya lo que falta son 4 meses. Empezando agosto, ¿verdad? El último cuatrimestre. Dios mío, lo rápido que pasa el tiempo, pero yo me acuerdo que los otros días estábamos en Semana Santa con las habichuelas con dulce. Bueno, realmente, y ya estamos iniciando un nuevo año escolar próximamente. Así es. Hace poco era Día de las Madres. Así es. Bueno, no es el último cuatrimestre, pero sí previo al último cuatrimestre del año 2025. Señores, hay que aprovechar el tiempo, hay que arreciar los proyectos, los planes, lo que usted tenga que hacer, porque mira cómo va el año. Prácticamente un día de esto empiezan a oírse los temas navideños en septiembre final o principio de octubre. Que ya en algunos supermercados yo he visto como ya están sacando las decoraciones navideñas. No relajes. Sí, ya están sacando la lucecita, la decoración debajo del arbolito, el nacimiento y todo eso, ya lo están sacando. Ahora el tema es regreso a clases. Ay, sí. Sí, y como la de siempre, las noticias de que la falta de aulas, la falta de muchísimos aspectos que son necesarios para el inicio del año escolar, que parece como un retrato de cada año. Totalmente. Porque faltan aulas. No, pero tú sabes que yo siento que en este año no sé cuál es la falta de planificación o la misma falta de comunicación o de disposición de hacer un trabajo verdadero. Porque no sé si se trató ya este tema anteriormente, pero luego del comunicado que lanzó el ministro de Educación, como el presidente Luis Abinader, donde orgullosamente decían que vamos a abrir más espacios, se va a aumentar un 30% para niños de 3 años, porque hay que reconocer que en las escuelas públicas solamente estaban trabajando a partir de los 5 años. De los 5 años, que claro. Ya ahora va a ser 3 años y lo dicen con tanto orgullo y tanta algarabía, pero a mí lo que me da es preocupación e indignación. Y no es tanto por el tema de, no, que van a entrar los niños de 3 años. Eso es claro, sí, estamos avanzando. Y qué bueno, porque había que reconocer también que una clase que estaba olvidada son aquellos padres jóvenes con niños pequeños que lamentablemente no encontraban espacio en un CAIPI, que no tenían espacio para colocar los niños y que ahora se les da la oportunidad de entrarlos, pero al final de cuentas eso es ficticio, Alberto. Sí, porque si hay problemas porque problemas con las aulas. Entonces no me digas tú a mí que tú vas a crear un espacio nuevo para niños más pequeños cuando los niños más pequeños necesitan ¿qué? Un personal más capacitado, porque son más pequeñitos, sí, con la misma comida que se da en las escuelas, que si dan el arroz, que si dan el pollo, los niños más chiquitos no te comen eso. Tú tienes que elaborar una dieta que se adapte a esos niños más pequeños. Pero es un anuncio y es una buena intención. Claro. Recuerda que las estrategias de información, de vender esperanza, de vender proyectos, de vender planes, funciona y lo han usado todos los presidentes. Sí, eso pero funciona y la gente dice, mira qué bien. Claro, pero y hay gente que se lo cree. No, totalmente, pero ese es el tema. Lamentablemente aquí quieren pensar que todavía uno es indio, en el sentido de que, esos son los proyectos, pero entonces te lo propone que es para el año escolar 2025-2026, cuando uno sabe que eso es solamente una teoría, que es algo ficticio, porque es imposible que iniciando un año escolar, que apenas faltan algunas semanas, que ahora se están potenciando más las construcciones y reparaciones de los centros educativos, que todavía ninguno se ha finalizado, a nivel nacional, o bueno, puedo hablar de Santiago porque resido aquí y eso es lo que veo, pero lamentablemente no se puede venir a decir que se va a incrementar un 30% cuando tenemos deficiencias de aulas, que no hay espacio, no va a haber un personal capacitado. Con el tema de educación moral y cívica tampoco hay un personal capacitado, porque tú no puedes coger y sacar profesores de sociales cuando tú lo vas a dejar entonces solo a los de sociales, pero también diciendo que le van a dar una nueva línea de estudio a esos profesores, pero prácticamente tú vas a tener los profesores estudiando al mismo tiempo que los estudiantes de la materia. Entonces es un tema de no sé si es la falta de planificación o incompetencia de este ministerio, porque todo lo quieren dejar para último minuto y dejar muchas teorías
cuando se debió de apoyar de otras instituciones, o sea, se debieron de apoyar de otras instituciones con tiempo y realizar el plan adecuado y adaptado a la realidad que tenemos aquí en República Dominicana con el sistema educativo. Pero dejar de estar teorizando tanto, llevar tantas propuestas que se escuchan muy lindo para el pueblo dominicano, pero al final todo se queda en teoría y cuando tú vas a la escuela, los planteles escolares siguen sin servir, tienen escaleras que no tienen ni la barandilla o todavía los profesores tienen que llevar tiza. Que no todos deben estar así. No todos, pero yo diría... O sea, no, claro, Alberto, pero a mí, y te lo digo de una parte que lo que me dio impotencia, porque te lo digo yo que vivo en las comunidades y veo muchos padres que tienen que sufrir el día a día. Te decía lo de los niños de 3 y 4 años, porque son padres que, por ejemplo, ganan mensual 20,000 o 25,000 pesos y tienen que sacar de su sueldo para pagar alguna guardería que le cobran mínimo 6,000, 7,000 pesos, que intentan entrarlo a un CAIPI y que no encuentran el espacio y que ahora que tú le digas que va a haber un espacio en las escuelas, pero eso es mentira. Alberto, ahora mismo no hay ni uniformes en las escuelas. Hay padres que me han estado escribiendo que le consiguen un uniforme porque en la escuela solamente le prometieron uno, que tienen que comprarlo. Cuando se supone que tú cuando matriculas un niño tienen que asegurarte al menos 2 uniformes, pero, porque un uniforme tú no lo usas los 5 días de la semana. Y esas licitaciones multimillonarias. Hay que preguntar. Por vía del INAVIE. O sea, es lo que veo, porque ahí están, eso es una información pública. Pero lo que me refiero también es que las reparaciones de planteles escolares no debe dejarse para los 2 meses y pico. 2 meses que duran los estudiantes en realidad. 2 meses. 2 meses y medio que duran fuera de las aulas, en las vacaciones. Todo depende, porque algunos van a conseguir el completivo o con las pruebas nacionales se utilizan algunos planteles escolares. Se puede buscar con un presupuesto como el de educación, que es el más alto, creo, del tren gubernamental, maneras de que se vaya reparando, aún estén los muchachos ahí, quizás dando las clases de manera alternativa en algún lugar para ir reparando en las zonas donde haya que reparar, porque siempre hay un lío con esto de que se están reparando escuelas, se están reparando centros educativos. Claro, todo necesita mantenimiento, porque donde hay tanta cantidad de personas, niños, adolescentes, utilizando las llaves de los baños, los sanitarios, las partes eléctricas tienen averías. Hay que ir dando mantenimiento permanente, perpetuo. No un día, porque cuando se hace de un solo tiro, se gasta más dinero, número uno, y se entorpece el funcionamiento. Ahora usted dirá, son niños, hay que protegerlos. Busque la manera, hasta en una carpa o hasta en otro centro que usted rente por ahí, no centro educativo, algún club, porque no todas las aulas intervienen al mismo tiempo. Claro. Es lo que yo pienso, no es cuestión de que hay que ser científico de la NASA, porque no todo se puede dejar para última hora. Y ese es el problema, no de este ministro, de muchísimos y de anteriores gobiernos, que hay que decirlo claro. Todavía estamos dando pena y vergüenza con el tema de la educación. Culpa de todos los que han estado ahí. Que unos han aportado, cierto, todos, esa es la misión. Se busca el poder para buscar soluciones a los problemas de una nación. Todos han aportado a lo que hoy tenemos, pero a veces en algunos renglones, como por ejemplo el caso de la educación, uno como que dice, ¿qué es lo que se ha hecho? Y después más del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. La gran pregunta, el 4%. Que el ministro anterior, el señor Hernández, hasta vimos informaciones de que le sobraban partidas del presupuesto. No, y se sentían pero si le sobran es porque no hay creatividad para aplicar sí, las porque partidas. supone que cuando tú elaboras ese presupuesto es porque tú tienes que aplicarlo en ese plan que tú presentaste ahí al gabinete, al presidente, entendemos nosotros. No debiera de sobrar en lo absoluto, y más con todas las necesidades y precariedades que siempre han habido aquí en República Dominicana, que debe de ir en un desarrollo, en un crecimiento constante. Lo que pasa es que aquí yo siento que también hay un defecto y es el tema de la continuidad. Vamos a ver cuáles eran los defectos que teníamos anteriormente. No queramos correr más que la bola. Vamos a evaluar qué es lo que falta, porque muchas veces queremos aquí colocar cosas que están fuera, pero aquí falta lo más básico, que son esos mismos planteles. Así es. Y además la proyección de lo que hablábamos hace unos días sobre el hecho de que los niños que hoy tienen 3 y 4 años se suponen tendrán 5 años el año que viene, o dentro de 2 años tendrán 5. Por tanto, la población estudiantil va a aumentar. Usted debe ir al censo, si es que sirvió el censo, el de los 4,000 millones de pesos, no sé cuánto fue que costó.
Un no me dineral. acuerdo, pero fueron Sabemos que muchos fue un millones. dineral. Pero bueno, alguna luz puede arrojar ese censo. Claro. Y ya lo habíamos hablado porque hay que proyectarse en el tiempo. No hay que trabajar solo por la ansiedad del problema. Ah, que se presentó un problema allí, vamos a resolverlo. Otro allí, vamos a resolverlo. No, planifique porque los problemas se pueden incluso prever porque surgen. Claro. Surgen porque así es la vida. Y más cuando hay personas. Por cierto, ¿qué fue lo que sucedió en Nueva York ayer? Así, bueno, en Nueva York declararon el día de ayer estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey por lluvias torrenciales e inundaciones zona de Queens. Nueva York y Nueva Jersey se encuentran bajo estado de emergencia tras las intensas jornadas de lluvias torrenciales que afecta a gran parte del noroeste de Estados Unidos. Las autoridades advirtieron a la población sobre el peligro de inundaciones repentinas y el impacto severo en la movilidad, tanto en las principales vías como el transporte público y los aeropuertos. Se prevén tasas de precipitación de hasta 7 centímetros por hora y en los focos más intensos podrían registrarse 5 centímetros en apenas 30 minutos. Difícil situación, un país con tanto tránsito. Muy difícil. Mucho tránsito. Y para que tú veas tantas representantes políticos del empresariado, vamos a decir el mayor representante en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, tanto que critica el cambio climático. Bueno, Donald Trump no cree en el cambio climático. No, eso no existe. Eso es una teoría conspirativa para el presidente. Pero ahora sucede que no solo Donald Trump. El gobierno actual de Estados Unidos ha declarado un mito, una falsedad, esto del cambio climático. ¿Usted sabe para qué? Simplemente para que las empresas puedan operar, no importa el daño que le hagan al ecosistema o a los ecosistemas o al medio ambiente. Claro. Que produzcan lo que produzcan, no importa el daño que hagan. Imagínese usted, cuando usted tiene una empresa que contamina un río, ¿dónde van a parar los peces de ese río? Y esa agua es procesada en algún punto para consumo humano. ¿Cómo lo hacen aquí? Las aguas van al río, pero del río se toma el agua. Del río se toma el agua que va a ser tratada, procesada, vamos a decir, tratada es la palabra, en Corazán, por mencionar una empresa de agua. Y esa agua va a las llaves, a las tuberías que llegan a las llaves, a las plumas, como decimos los santiagueros, de nuestras casas. Es la misma agua que a veces o que se evapora, va a las nubes, luego cae en lluvia, pero para el río. Del río van al mar. En el mar se está evaporando agua permanentemente hacia el cielo. O sea que es todo un sistema que tiene que ver con la vida humana. ¿Qué pasa? Que estamos calentando el planeta. Mediante todas estas industrias estamos emitiendo carbono a la atmósfera que calienta la atmósfera y se producen precipitaciones cada vez más fuertes. Antes llovía más constante, pero lluvias, ¿verdad? Eran más sanas también. Eran lluvias más fuertes, limpias. pero como había no había deforestación a como hoy, claro. Pues las aguas no se desparramaban tanto por ahí. Por eso hay tantas riadas e inundaciones. Sin embargo, bueno, también hay que sumarle las construcciones. Lo que pasa en Santo Domingo cuando llueve fuerte es que han hecho demasiadas torres. Santiago va por el mismo camino. Igualito. Eso transforma el suelo y las aguas corren de otra manera. No, porque el tema con las inundaciones es que por eso es que se pelea tanto de que se mantengan las áreas verdes en las grandes ciudades. Claro. Porque cuando hay grandes precipitaciones, o sea, cuando llueve bastante, el agua por lo regular es absorbida por esos espacios y áreas verdes. Claro. Pero imagínate tú, en cada centímetro de tierra, tú vives construyendo y lo que le colocas es ese asfalto, ese hormigón arriba, esas edificaciones enormes, sin dejar un lugar donde la lluvia pueda absorberse. Por eso es que ocurren las grandes inundaciones. Y por eso es que se defiende tanto estas áreas que, bueno, son sumamente necesarias y lo hemos visto alrededor de los últimos años, bueno, por allá que es una necesidad. Pero con el caso de Estados Unidos, así como tú dices, Alberto, es por un tema de conveniencia. Allá ellos que no creen. Piensan como un gran empresariado que desean explotar al máximo los recursos naturales. A costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Porque así como tú dices con el tema del agua, pero así mismo también tú sabes que vivimos en un mundo
de grandes consumos con el tema de la comida rápida, algo que nadie sabe, con el mismo aceite ese de palma que se hace en todas las cadenas de comida rápida como un McDonald's, un KFC, todas esas empresas utilizan este aceite, pero para tú poder conseguirlo tienes que talar al menos 5 árboles. Increíble. De ese aceite de palma, creo que se llama. Hay que sembrar eso es lo que mucho. ocurre también en la Amazonia. Entonces, son temitas que la gente lo ve Simple. irrelevante o simple, No, pero a largo plazo está dando su efecto, porque hay que reconocerlo, que como se está viviendo hoy en día, no era lo mismo que se veía hace 10, 20, 30 años. Claro que no, claro que no. Pero mira, Alberto, hablando de temas internacionales, no sé si viste una encuesta que se realizó en Argentina, donde los argentinos dicen que la situación económica empeoró para el 63% de los argentinos. Hay que reconocer ¿Qué pasó con Milei? Este gobierno está siendo, ¿verdad?, el mandatario liderado por Milei, que en las elecciones pasadas fue una ola enorme, fue un fenómeno, sí, que de hecho se habló a nivel internacional, bueno, yo diría en todas partes del mundo. Yo diría, para mí fue un invento, la población ya no hallaba a quién elegir. Pero este tipo tiene un pensamiento, digo tipo porque muchas de las cosas no me agradan, y lo digo públicamente como lo digo de cualquiera que así sea. Es un libertario. El libertario no quiere que el gobierno controle nada, que todo fluya, pero a favor de los capitales o de quienes tienen solo el capital. Siempre habrá personas necesitadas porque no tienen la misma oportunidad que usted o que yo, o que el amigo televidente o amiga. Entonces el gobierno debe controlar, regular es la palabra, porque si los gobiernos no regulan, el capitalismo voraz se come todo. Quien más puede, más va a tener siempre. Entonces va a acabar con los que menos tienen, que siempre son los perjudicados. Los más son los que menos pueden. Entonces, la inequidad y la falta de oportunidad tienen que controlarla o tratar, los gobiernos tienen que tratar de llevar ese timón, porque para eso es la palabra. Gobierno, quien nos gobierna. Claro que deben gobernarnos bien. Los errores de los gobiernos han costado caro a las poblaciones. Y bueno, los libertarios creen que no debe existir ni seguro médico, nada, que el que no pueda pagar un seguro que se lo lleve el diablo. Que no haya dependencia del Estado. Es más, ellos van más allá. Ellos quisieran acabar con la educación pública, que el que pueda pagar un colegio sea el que estudie. Imagínese usted la división social que esta gente podrían producir con ese pensamiento, que Donald Trump no está lejos de ese. Por eso se llevan tan bien. Por eso se llevan excelentemente bien. Pero eso va a ser imposible de llegar a su máxima expresión, porque los votantes son los que van a las urnas, ¿verdad? Y si esto ocurre, pues, ¿qué se prevé? En Estados Unidos, por ejemplo, ya que tocó el tema de la lluvia de allá y todo esto, pues fácilmente el año que viene alcancen buenas curules los demócratas en senadurías y en representantes, que son los diputados allá. Porque contrario a Trump, para buscarle la contraria a Trump. Claro. Usted verá, anótelo por ahí. No, va a ser así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay que reconocer que las últimas acciones que ha realizado el presidente Donald Trump y los comunicados que son tan, bueno, desde siempre, en verdad, no es algo nuevo en él. Los aranceles porque que en hoy, el 2016 también tenía esa característica, pero en esta gestión, últimamente las decisiones que ha tomado y los comunicados que ha lanzado de forma personal han sido muy agresivos. Es el gobernador del mundo. Digo, la gente siempre sabía que Estados Unidos gobernaba el mundo, pero caray. Pero contrale. No, pero él quiere ser un representante así no conviene tanto, porque la forma en la que él quiere realizar algunos acuerdos, quiere hacer algunos comunicados, quiere obligar a otras naciones a imponerles cosas que realmente no les conviene, pero sí le conviene a los Estados Unidos, es un tema que choca bastante, y al final a quienes le sale, vamos a decir, el tiro por la culata, a quien no le conviene, es el mismo Estados Unidos. Claro. Pero él no lo piensa tanto a conveniencia de una nación por completa, sino como de forma individual o de grupos, vamos a decir, personalizados. Claro. En el caso de la encuesta, que fue un 63%, eso es mucho, en Argentina. Se fue algo realizado de acuerdo a la realidad que ellos han estado viviendo en los últimos 6 meses. Un 15.5% dijo estar igual de mal y un 47.6% admitió un deterioro en su economía que impacta en el principal activo del gobierno libertario, que tuvo que salir a reducir las retenciones por la caída de las liquidaciones del campo.
En ese sentido, el 58% afirmó que volvieron a aumentar los precios, que no existe plan económico y que el problema es la inflación en dólares de Argentina. O sea que eso es un tema bien delicado. Tú sabes que Argentina ha vivido un problema económico desde los últimos años. Y un discurso que él tenía constantemente cuando fue candidato presidencial era que iba a no erradicar, pero ayudar el sistema económico allá en Argentina, pero lamentablemente a lo que vemos en las encuestas. Y ya tiene un tiempo considerable. No, y tiene un tiempo considerable. Déjeme decirle que esto va acorde el tema con lo que acaba de decir Andy Daguare, economista, que ha dicho que podría República Dominicana parar en materia económica como Argentina. ¿Estamos viviendo una burbuja? Yo siempre he tenido esa penita por dentro. Cuidado, si estamos viviendo una bonanza que no la es en realidad. Vamos a una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos con nuestro invitado Hipólito Martínez. Vamos a hablar de la Fuerza del Pueblo y su actividad que tiene el próximo domingo de la selección de direcciones. Así es. A lo interno. Su dirección central. Continuamos.